para esta sesión. Y bueno, ¿cómo estudiamos la ecología microbiana? Pues como ustedes un poco ya han visto, ¿no? Y es parte de sus proyectos, de algunos de ustedes, podemos estudiar quiénes están ahí, ¿no? Porque la ecología microbiana básicamente responde a dos preguntas. ¿Quiénes están y qué están haciendo ahí, ¿no? Entonces, podemos caracterizar quiénes están ahí, a lo mejor predecir el impacto en el ambiente que tiene, por ejemplo, si encontramos una especie de Pseudomonas aeruginosa de pronto en un catéter, podemos predecir cuál sería su función en el ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, muy probablemente, pues es que va a ir a infectar a algún paciente que está inmunodeprimido, ¿no? Entonces, estudiamos a las bacterias, ¿no? Podemos hacer aislamientos y cultivos puros. Lo que ustedes hicieron, por ejemplo, es tomar una muestra en algunos de sus proyectos, tomar una muestra, por ejemplo, de la placa dental y la pusieron en una cajita Petri. Entonces, idealmente, pues todas las bacterias que puedan crecer bajo esas condiciones de temperatura, de nutrientes, ¿no? Que estuvieran presentes en esa placa, pues los vamos a poder identificar posteriormente, ¿no? Una vez que las separemos, vi que en sus cultivos muchos tuvieron pues cultivos, digamos, aislados, es decir, que se veían colonias separadas y eso es muy bueno. Hay veces que cuando las muestras están muy cargadas, por ejemplo, muestras de suelo, ¿no? Que tienen una alta densidad de bacterias, pues hay veces que no se logran separar colonias, ¿no? Y entonces tenemos que hacer diluciones. Eh, una vez que tienen las colonias aisladas, pues se van poniendo, como ya les comento seguramente, en medios, y, digamos, idóneos para ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, buscamos medios que se favorezcan, algunas de ellas, por ejemplo, para favorecer especies de lactobacillus, se utilizan medios como el lagar con jitomate, ¿no? Entonces el jitomate provee ya un ambiente ácido, que es algo que les gusta a las bacterias ácido-lácticas, ¿no? Los lactobacillus. Entonces con eso enriquecemos, estamos favoreciendo el crecimiento de ciertas especies por sobre otras, ¿no? Entonces podemos utilizar aislados, ¿no? Y cultivos puros. Y entonces, como les comentaba, aquí, por ejemplo, en este artículo donde hacen un seguimiento, ¿no? De las plantas que están aquí, primero la composición del microbioma inicial del suelo y después el funcionamiento a través de las diferentes semanas, ¿no? Lo que vemos es que, por ejemplo, que hay plantas, ¿no? Donde tienen una mayor cantidad de bacilos, de género Bacillus, ¿no? En plantas saludables, y esta proporción, ¿no? Este porcentaje de Bacillus en las plantas enfermas es menor. Asimismo, las especies de Pseudomonas, ¿no? Que por ejemplo para nosotros muchas de ellas son patógenas, en las plantas, estos dos géneros de hecho promueven el crecimiento en plantas, ¿no? Las defienden de algunas otras este, eh, géneros que pudieran ser patógenos para las plantas, por ejemplo, Rickettsia, ¿no? Entonces, vemos la proporción en plantas saludables y en plantas enfermas de estos dos géneros a partir de eso inferimos, ¿no? ¿Qué es lo que pudieran haber estado haciendo? Y miren, aquí les pongo un poquito de los métodos para que vean que esto que es un artículo de Science, ¿no? De investigación, si bien tiene algunos métodos, ¿no? Para ver quiénes están ahí de pronto, pero tiene esta parte que es el dependiente, ¿no? A pesar de que decíamos que muchas de las bacterias
que ahora conocemos, cerca del 90% no se pueden cultivar, cada vez está siendo más evidente que es necesario regresar a esas partes del cultivo, ¿no? Investigar cómo sí podemos cultivarlas, pero vean, esta es justamente parte de los métodos, y entonces por acá decía que había 4 réplicas del suelo, que primero se juntaron esas muestras de suelo, se juntaron, sí, se hicieron un pool de manera aleatoria, de manera que tenían 3 réplicas para plantas saludables y 3 réplicas para plantas enfermas. Y se enfocaron en dos géneros bacterianos típicos del suelo, que son Bacillus y Pseudomonas, y que se han asociado justo a que producen algunos antibióticos y que están ligados a la supresión de patógenos en varios estudios, ¿no? Aquí ponen las referencias, que es un poco como lo que se espera que ustedes pongan de manera estructurada en sus carteles, ¿no? Es decir, esto me salió a mí, y entonces, ¿cómo se relaciona esto con otros estudios donde ya se hayan, no sé, hecho cultivos de la placa bacteriana, ¿no? De la placa dental, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la discusión un poco. Mis resultados respecto a otros que hayan hecho algo parecido, ¿no? Y vean, para aislar bacilos y pseudomonas, primero hicieron 2 medios semiselectivos. Uno es agar con jugo B8, ¿no? El B8 verduras, ¿no? Y esto ayuda a enriquecer miembros del género Bacillus, ¿no? Y el mismo medio, ¿no? Que es el de B8 con sal, ¿no? 33 gramos de cloro de sodio y 0.8 gramos de glucosa. Esto da un pH final de 5.2. Le agregan un poco de estas sustancias, acetiodina y polimixina B, que son antibióticos, para eliminar ciertos otros grupos bacterianos que no son resistentes a este antibiótico, y entonces eso va a dejar pues a las pseudomonas, ¿no? Y entonces, bueno, después hicieron diluciones seriadas, porque como les decía, el suelo es un ambiente muy, muy, muy rico en general de bacterias, ¿no? Entonces, para tener colonias aisladas, pues entonces hicieron diluciones, ¿no? Diferentes diluciones, y van plaqueando aquellas diluciones que les permitan tener esas colonias aisladas, ¿no? Y después, un poco seguro también, como lo que hicieron fue incubarlo 2 días a temperatura ambiente, bueno, 30 grados, ¿no? Y después ya los purificaron, ¿no? Es decir, empezaron a aislar bacillus y pseudomonas, a lo mejor de otros, de los que no estaban. Y pudieron observar la diferencia entre la misma cantidad de suelo, ¿no? Imaginemos, aquí no veo cuánto dice, pero imaginemos que parten de 1 gramo de suelo. Entonces, en 1 gramo de suelo, ¿cuánto hay en las plantas que tienen, que están saludables, y las plantas que están enfermas, ¿no? Entonces, eso es un poco como y de la manera en la que se va infiriendo cuál es el papel o cuál es el rol de esas bacterias, ¿no? Como les decía, ¿quiénes están ahí? Ahorita estamos enfocándonos en 2 géneros, Bacillus y Pseudomonas, y luego, ¿qué podrían estar haciendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, estos ya se llaman, entran en un grupo de bacterias que se llaman PGPRs, que son por sus siglas en inglés, ¿no? Se los voy a poner acá, PGPR, ¿no? Que es Plant Growth Promoting. Esas son rizobacterias, pero hay otro más amplio que es bacteria, perdón, ¿no? PGPB. Estas, ¿no? Dentro de estos grupos, dentro de esta categoría, pues encontramos a Bacillus, a Pseudomonas, a Rhizobium, a Zospirillum, a Azotobacter, a diferentes géneros bacterianos que ayudan a las plantas a defenderse de las enfermedades, pero también a crecer. Por ejemplo, liberan algunas fitohormonas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se requiere para hacer estos estudios de ecología microbiana? Pues obviamente un inóculo, ¿no? Puede ser
suelo, puede ser agua. Estoy pensando, por ejemplo, en qué tal que yo quiero hacer un estudio, ¿no? De bacterias fotosintéticas, ¿no? O en este caso hay algunos reactores que se ponen para que producen, pues sí, oxígeno, que producen, no sé, hidrógeno, metano, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, a lo mejor son cultivos que lo que generan es energía. No sé si hayan visto cosas de este estilo. Este, no los reactores, sino como ventanas verdes que producen energía y que abastecen de energía un edificio. ¿Han visto algo de esto? No. No. ¿No? Pues bueno, sepan que sí hay, ¿no? O sea, es uno, de hecho, les voy a compartir un videíto de Nokia, de esta empresa de celulares, ¿no? Que tienen un proyecto que se llama Nokia Morph, que ya tiene muchos años, no es algo nuevo, pero la idea es que es un celular que se dobla. Estos celulares que se doblan ya existen, ¿no? Ahora ya están como más en el mercado. Se doblan y toman la forma de un reloj, pero también lo puedes regresar, y que además se alimentan, digamos que tendrían organismos fotosintéticos, pueden ser cianobacterias, otro tipo de bacterias o pueden ser algas y que se recargan con la luz, ¿no? Entonces básicamente tú le tienes que poner agua a tu celular como para que, pues sí, es algo que todos estos organismos necesitan, ¿no? En un compartimento ponerle agua para que ellos hagan fotosíntesis y toda esa fuerza, todos esos ATPs que se generan, ¿no? Mediante la fotosíntesis se transforman, finalmente son energía, ¿no? Pasan de energía química a energía eléctrica, en este sentido, para abastecer a un celular. Y bueno, imaginemos que están en estos proyectos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, necesitamos caracterizar las cianobacterias que quizá sean las más eficientes produciendo energía, ¿no? Entonces, bueno, buscaríamos un inóculo, ya sea pues en algún lugar, ¿no? Con luz, donde sepamos que ellas viven, o en un suelo que esté verde, ¿no? Como en estos ejemplos que ustedes ya hicieron de las columnas de Vinogradsky, las podrían aislar a lo mejor del suelo, esa parte verde, ¿no? Pensando en que quizá en esta cuestión del Nokia Morph, que sí requiera humedad, pero que se adapten a ambientes terrestres, sí muy húmedos, pero que no necesariamente tengan que vivir en agua, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tendría que ir buscando dónde podrían estar estos bichos. Si son fotosintéticos, pues obviamente los voy a buscar en ambientes donde les dé la luz, ¿no? Y no en el fondo del mar quizá o en el fondo así a 30 centímetros del suelo, pues no. Y luego buscar cuáles serían las condiciones idóneas de incubación, ¿no? Obviamente, pues pensando en qué nutrientes van a ocupar. En el caso de bacterias que son fotosintéticas, pues requerimos un fotobioreactor, es decir, que le dé luz, ¿no? De pronto que tenga un control de nitrógeno, de CO2. Hay veces que sabemos que este metabolismo pues requiere CO2, ¿no? Entonces a lo mejor alguna inyección de CO2. A veces se inyecta oxígeno más con el fin de movilizar los nutrientes que como tal, como un requerimiento, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esos nutrientes y cuáles serían las condiciones, aquí les pongo algunos métodos de cultivo, por ejemplo, para bacterias fototróficas o quimiolitótrofas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos enriquecer un cultivo de cianobacterias, tendríamos que, en el aire tendría que estar muy rico de nitrógeno. Recuerdan que tienen heterocistos y que tienen esta enzima que fija nitrógeno, que es la nitrogenasa, pues en las cianobacterias están muy presentes ellas, ¿no? Entonces necesitaríamos meterle a esos reactores, a esos matraces, ¿no? O de alguna manera, nitrógeno.
O si fuera una cianobacteria termófila, pues necesitaríamos más bien nitratos, ¿no? Como fuente de nitrógeno. Y pues los inóculos, claro que variarían, ¿no? En este caso sería en un tapete de estos donde alrededor de los geysers, ¿no? De donde haya un yacimiento de agua. Y en este puede ser más bien cualquiera, ¿no? Cualquier otro, un río, un lago, algún charco por ahí que se vea verde, ¿no? Suelos, decíamos que estuvieran expuestos a la luz. Hay algunas otras, por ejemplo, las que son las púrpuras, ¿no? Las púrpuras sabemos que tienen otro metabolismo y que de hecho no ocupan el oxígeno, ni siquiera bueno, ellas lo ocupan como último aceptor de electrones, ¿no? Pero estas no. Y entonces lo que ocupan pues serían ácidos orgánicos, hidrógeno, nitrógeno, ¿no? Ácido sulfúrico, por ejemplo, estas, las bacterias púrpuras o verdes del azufre. Algunas otras púrpuras necesitan hierro, ¿no? ¿Y dónde las encontraríamos? Pues igualmente, ¿no? Como en algunos lagos, sobre todo aquellos donde están estancados, ¿no? Porque recordemos que ellas crecen en ambientes anóxicos. Entonces no los vamos a obtener como de la superficie, ¿no? Sino a lo mejor de pronto de un lodo o dentro de la columna de algún estanque, ¿no? Entonces, bueno, que son un poco estos ejemplos, ¿no? O sea, de columnas, de diferentes columnas de Vinogradsky, ¿no? Esta, como la que ustedes presentaron en uno de los pósters, ¿no? Esta es la misma muestra que esta, pero, o sea, con la misma cantidad de lodo y agua, pero esta, la incubaron en luz y esta en oscuridad, ¿no? Entonces podemos ver el crecimiento de diferentes bacterias, fotótrofas, el enriquecimiento, ¿no? Porque les estamos dando las condiciones idóneas. Y estas son otras, ¿no? Este es justo uno que les mostraba, ¿no? Que es un experimento que hice con una compañera, es de suelos del jardín botánico. Entonces, a lo mejor no pensábamos que estuvieran por ahí presentes bacterias púrpuras, pero que sí lo están, ¿no? Y bueno, decir que estos no son la misma profundidad, también decirles que es un gradiente de profundidad, esto es la parte que está más arriba, y que además vemos que se enriquecen en bacterias, tal vez cianobacterias, ¿no? Mariana, adelante. En la imagen de la izquierda, la capita que se ve como amarilla arriba de la negra, bueno, entre amarilla y verde, esas serían las verdes del azufre. Ujú. Sí, esas Y son. es difícil observarlas, o sí, o sea, bueno, ahí se ve muy bien. Pero Ujú. por ejemplo, en mis columnas veo pues la parte negra y luego lo rojo. No se ve nada de verde, ninguna. O ya, no, o sea, puede ser que haya poquitas ahí, ¿no? En tu muestra en particular, pero no es difícil verlas. Mira, por ejemplo, acá están juntas con estas, ¿no? Y estamos casi seguras que no son cianobacterias porque las cianobacterias siempre tienden a estar como en la superficie, ¿no? Estos eran los primeros 10 centímetros y luego íbamos de 10 centímetros en 10 centímetros. Las cianos, estos estarían a 30 centímetros abajo, ¿no? En el suelo. Entonces puede ser más bien tu muestra, que no esté muy enriquecida, dependiendo, ¿no? Si tu muestra, no sé, ¿me quieres contar un poquito más de tu muestra? Pues hicimos cada uno 4 columnas y bueno, una tiene huevo, un clavo, cáscaras de huevo, periódico, y ya. Y Pero, la otra, ujú, ¿mande? pero el inóculo, el suelo, ¿de dónde lo tomaron? Yo lo tomé se llama bordo, de un bordo. Es Ujú, como un pequeño lago ujú. y pues lo tomé de la orilla en donde sí había agua y había mucho pasto. De hecho, le quité la tierra a las raíces del pasto y eso fue lo que recogí. Ah, ok, sí puede ser que probablemente por la profundidad no te hayas encontrado muchas verdes del azufre.
Ujú. Ah, ok. Gracias. Sí, pero, o sea, en general están, ¿no? Pero sí están más profundas. Ujú. Una muy buena muestra, por ejemplo, para hacer columnas de Vinogradsky, que a mí me gusta mucho, son los lodos de Xochimilco, ¿no? O sea, se van a en un viaje en trajinera y aprovechan para tomar un poco de esa muestra y pueden recuperar casi todos los colores, ¿no? De las bacterias fotosintéticas, porque ahí pues están en los fondos, ¿no? Entonces ahí no influye mucho la profundidad, como en este caso que les decía del suelo del jardín botánico, ¿no? Profesora, y en la foto de en medio que se ve como azul, ¿por qué se ve azul? Ah, esto, Ujú. pues es como un poco la luz, ¿no? Si ves, casi todo se ve como azul, pero Ah, ok. no, pero son muestras de suelo, son muestras de suelo, a lo mejor el reflejo de estas botellitas, ¿no? De incubación, pero estos sí son muestras, por ejemplo, de ambientes salados, ¿no? Del mar. Ujú, todas estas, y estas serían sí algunas cianobacterias, pero sobre todo algas. Son diferentes ambientes, ¿no? Este es un ambiente marino. Y esto es arena, o sea, no debería verse así como tal azul, ¿no? Pero si observan, se empiezan a poner tonos como oscuros en la parte de abajo, ¿no? Entonces, esta, aunque era arena, sí se ve, sí estaría como, digamos, su tono real es un poco como grisáceo, ¿no? Ok, bueno, y esto que ustedes ya, justo lo tienen más trabajado, ¿no? Sobre todo quienes han estado trabajando con la columna de Vinogradsky. Les decía que la columna de Vinogradsky es un ejemplo clásico de donde parten estos estudios de ecología microbiana y que eh, hablan sobre todo como de la cooperación, ¿no? Entonces, se ve cómo se organizan, ¿no? Por ejemplo, con relación a los niveles de azufre, hay mucho más abajo que arriba, ¿no? El oxígeno es al revés, mucho más oxígeno en la parte de arriba, ¿no? Porque está en contacto con el aire y va disminuyendo esta cantidad de oxígeno hacia abajo, ¿no? La energía, pues arriba son principalmente fotótrofas, ¿no? Mientras que hacia abajo van empezando a ser quimiótrofas, ¿no? Entonces podemos encontrar las bacterias que reducen azufre, las bacterias verdes, las púrpuras del azufre, las púrpuras que no son del azufre, que son más bien como, se ven más naranjitas, ¿no? Las bacterias que oxidan hierro, las bacterias heterótrofas, ¿no? Donde estarían una buena cantidad de bacterias, ¿no? Aquí casi no se ven, como que se dominan, están dominados, obviamente por las condiciones, ¿no? De luz, y las cianobacterias, por supuesto, ¿no? Entonces, algo que les comentaba también, esta parte de, se van generando nichos, ¿no? En donde ellos se van acomodando de acuerdo al gradiente de nutrientes, requerimientos de luz que ocupan, y se ve que, por ejemplo, ¿no? Las cianobacterias ocupan el CO2, ajá, y liberan compuestos de carbono que son aprovechados por estas bacterias heterótrofas, que sabemos que no son capaces de producir sus alimentos y que se alimentan de estas glucosas desechadas, ¿no? Las bacterias heterótrofas, por ejemplo, podrían hacer fermentación, liberan CO2. Las bacterias que oxidan el hierro ocupan este CO2 para otra vez generar moléculas orgánicas, lo mismo que pueden hacer estas otras, ¿no? Pero intermedio a ellas, pues están estas las púrpuras que no son del azufre, que se alimentan de compuestos orgánicos, que son precisamente estos, ¿no? Entonces vamos viendo la cadenita, ¿no? De cómo el desecho de uno es aprovechado por el de abajo y también en relación al azufre, al hierro, ¿no? A otros elementos que son necesarios, cómo se van transformando y cómo, pues sí, la basura de uno es el recurso del otro, ¿no? Y les decía que esto se llama sintrofismo metabólico. Entonces, bueno,
Esa es una forma, como ahorita nos mencionaba Mariana, pues sí, yo le puse huevo, ¿no? La yema de huevo sabemos que tiene mucho azufre, le puse la cáscara de huevo que tiene calcio, le puse alguna fuente de carbono, ¿no? No sé, periódico, etcétera, ¿no? Entonces estamos alimentando y estamos enriqueciendo ciertos grupos y obviamente los pusieron en la luz para favorecer el crecimiento de bacterias fotótrafas, ¿no? En caso, por ejemplo, cuando no lo ponen en la luz, como esto, pues básicamente estarían favoreciendo bacterias metanógenas y heterótrofas, ¿no? Entonces, aunque ellas estaban aquí al principio, se ven dominadas, ¿no? Por esto que, como tuvieron las condiciones idóneas, estas para crecer de esta forma, no tenían como competencia, por alguna forma decir, crecieron, ¿no? Y se expresaron en mayor proporción, ¿no? Eso no quiere decir que no estén ahí. Sí, Mariana. Entonces se podría decir que esas bacterias metanógenas no producen ningún pigmento o no tienen ningún color y por eso se ve así. Se ven negras, ajá, sí, porque no tienen un color, ¿no? Y se ven más bien como del color del suelo. Ah, ok, gracias. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué nos pueden ofrecer todos estos métodos de enriquecimiento, no? Pues de alguna forma, como esta parte de las conclusiones positivas, ¿no? Ah, pues sí hay un organismo que tiene estas capacidades y vive en este ambiente, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las cianobacterias o de las púrpuras. Pero nunca podemos tener una conclusión negativa, es decir, eh, no sé, como lo que nos estaba comentando justo ahorita Mariana, ¿por qué no veo verdes, no? ¿Por qué en mi columna no veo verdes? Entonces, uno no puede asumir y decir que no existen, ¿no? Que no están ahí. A lo mejor esas requerían mucho más azufre, ¿no? Y el azufre que nosotros le dimos con esa yema de huevo, probablemente se la apañaron, por alguna forma de decir también, las púrpuras del azufre, ¿no? Entonces, quizá si hubiéramos puesto, no sé, 2 yemas de huevo, quizá podríamos haber favorecido que también le llegara para que se enriquecieran las verdes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca podemos decir una conclusión negativa, es decir, que no estaban, ¿no? Pero podría ser más bien, no les dimos las condiciones adecuadas, a lo mejor no tomamos la muestra en donde ellas quizá abundan, que sabemos que son profundidades un poco mayores, ¿no? También es cierto que hay especies dominantes, ¿no? Por ejemplo, las púrpura tienden a crecer mucho, a invadir, porque hay algunas que también tienen varios metabolismos, ¿no? Entonces, pues esto lo podríamos saber también haciendo diluciones, ¿no? Cuando tenemos una muestra y la aplacamos así tal cual, imagínense una muestra de lodo, les decía, van a estar muchísimas, ¿no? Encimadas. Y entonces vamos a ver unas que cubren a otras, ¿no? Y eso no quiere decir que las de abajo no estén. Entonces tenemos que ir haciendo diluciones para ver si de pronto en una de ellas podemos encontrar a la que estaba, digamos, abajo de la otra, ¿no? Muchas veces esto no sucede porque justamente cuando vamos haciendo las diluciones se van quedando todavía las que son más abundantes. Y hay muchas veces justo que perdemos las que son poquito abundantes y que quizás salieron en la primera placa, ¿no? Entonces, digamos que tiene esos bemoles el cultivo, ¿no? El cultivo en placa, el cultivo líquido, las diluciones. Y por eso es que recurrimos a otros métodos, ¿no? Como la secuenciación. Pero bueno, siguiendo en esta lógica, tendríamos a lo mejor todos esos colores en una placa, y vamos a ir tomando una de las colonias, esta colonia, y entonces la volvemos a crecer en el medio que sabemos que le gusta y la volvemos a plaquear de manera que tenemos un cultivo puro cuando después del el estriado tenemos colonias iguales, ¿no? O sea, solo parece que solo tenemos un tipo de colonia. Ya no vemos diferentes colores, sino que todas son iguales, ¿no? Entonces ahí, y esto puede suceder después de el primer pase, pero pueden ser el segundo o el tercer pase, ¿no?
muy sorprendentemente, la sesión pasada, uno de ustedes, ¿quién fue? Creo que ¿fuiste tú, Mariana? No, ¿quién fue? Alguien que en sus cajas Petri solo le creció, al parecer, una especie, ¿no? Y en todas ellas parecían la misma, ¿no? Eso era algo muy raro, como desde el principio, desde la muestra, parece que solo tienen un tipo bacteriano, ¿no? Que parece que ya está aislada. Ah, Mariana, sí, 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 ¿no? Entonces eso es muy extraño. Generalmente tienes así todos los colores, como nos mostraban los compañeros, hongos incluso, ¿no? Y les decía, en muestras ambientales los hongos son perfectamente normales. Puede ser que sí, ¿no? O sea, que mientras nosotros plaqueamos, a lo mejor porque vamos, estamos practicando nuestra inexperiencia, hablamos o simplemente voló el viento por ahí y en el aire hay muchas esporas, ¿no? Entonces nos cayó por ahí, no creamos bien el ambiente estéril, pues porque estamos en nuestra casa, ¿no? Y son condiciones no óptimas, pero bueno, esos hongos de hecho están en muchas de las muestras, ¿no? En la boca, por supuesto que hay levaduras, ¿no? Que son un tipo de hongos, entonces no tenemos que pensar que es que se nos contaminó, ¿no? Sino que son parte de la biota que están en las diferentes muestras, ¿no? Ahora, no sé si ustedes vieron esta cuestión de las diluciones con Sami o si ustedes hicieron diluciones en algunas de sus prácticas de procariontes, ¿no? Con Sammy, me parece. ¿Sí? ¿Sí les platicó un poco Sami de esto? Sí, De que a partir de una muestra, ¿no? Pensemos un gramo de suelo, ¿no? Entonces lo ponemos aquí en cierta cantidad de agua, ¿no? Más bien de solución salina para que por osmosis no se nos mueran. Y entonces podríamos tomar 1 mililitro, ¿no? De esto, que está, en 10 mililitros, ¿no? O sea, más bien 1 mililitro más 9 mililitros de medio de cultivo, ¿no? Pensemos que es LB, ¿no? Entonces, 1 mililitro de este suelo más 9 nos daría una dilución de 10 a la menos 1. Eso quiere decir 1 entre 10, ¿no? Porque la muestra original es 1 mililitro y yo lo estoy diluyendo 10 veces, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo 1 mililitro de esto hasta acá? ¿Cuántas veces lo estoy diluyendo con respecto a la muestra original? 100 veces. 100 veces, ¿no? Porque es 10 por 10, ¿no? Entonces, la muestra original era 1 mililitro, primero se diluyó en 10 y luego se volvió a diluir en 10, ¿no? Entonces, esto llamamos 1 en 100, ¿no? Sería lo mismo que hacer 1 en 100. Llamamos 10 a la menos 2. Y así vamos avanzando, ¿no? 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Y hay veces que, como les decía, por ejemplo, si nosotros plaqueamos esta dilución, que es 10 a la menos 1, a veces están todos encimados, ¿no? Todos así súper llenos. Y vamos teniendo cultivos aislados, ¿no? Colonias separadas, conforme vamos aumentando la dilución. Sin embargo, a lo mejor, como les decía, especies muy chiquitas, ¿no? O sea, muy poco abundantes, se queden en estas diluciones y ya cuando pasen acá, tal vez ya no las recuperemos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, en esta dilución 10 a la menos 5 ya es demasiado, ya está muy, muy diluido, puede ser, ¿no? Y que entonces ya no observemos crecimiento, aunque lo plaquemos, ya no observamos crecimiento, ¿no? Típicamente, por ejemplo, en muestras de agua se llegan a hacer diluciones 10 a la 3, 10 a la menos 4, en dilución en suelo, por ejemplo, se pueden llegar hasta 10 a la 7, 10 a la 8 y todavía tenemos, más bien ahí es donde empezamos a tener colonias aisladas, ¿no? Por la cantidad de bacterias. Y entonces, a partir de esto, es que nosotros sacamos estas unidades que son unidades formadoras de colonia. Si, por ejemplo, imaginemos que en 10 a la 4, 10 a la menos 4, encontramos una colonia y bueno, ya somos muy expertos entre comillas, ¿no? Y decimos que es una bacteria de Pseudomonas.
Si encontramos una colonia de pseudomonas en una dilución 10 a la menos 4, esto, ¿qué inferencia nos da de la muestra original? ¿Cuántas habría en la muestra original si encuentro una aquí? Vamos a irnos más para acá. ¿Qué pasa si yo encuentro una colonia de pseudomonas aquí? ¿Cuántas habría en la original? Recuerden que estoy diluyéndolo 10 veces, ¿no? Entonces, si encuentro una colonia, en realidad me diría que hay 10 en la original, ¿sí? ¿Sí todos o no? Sí. Entonces, si yo encuentro una colonia en 10 a la menos 4, ¿cuántas habría en la original? ¿10,000? 10,000, ¿no? Y entonces casi no reportamos 10,000 colonias, sino decimos 1, decimos, hay de pseudomonas 1 por 10 a la 4, ¿no? Que es lo mismo, 10,000 unidades formadoras de colonia del género Salmonella. Entonces así es como se reporta 1 por 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, ¿no? Porque estamos haciendo referencia a la dilución en la cual nos la encontramos, ¿no? Y haciendo, digamos, regresando a las unidades originales de la muestra, ¿ok? Entonces, vean, esto es lo que pasa, esto es típico, ¿no? De una muestra ambiental, ¿no? De a lo mejor una dilución 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, a lo mejor 10 a la menos 1. Estos colores brillantes, ¿no? Los naranjas fosforescentes, los verdes, los rosas, generalmente son como, pues sí, pseudomonas. Las cremitas son más difíciles de saber qué son porque son como, es un fenotipo muy común entre las bacterias, ¿no? Pueden ser colis, pero también podrían ser lactobacilos, pero también podrían ser levaduras, ¿no? Entonces, bueno, no podemos saber. Lo que sí les puedo decir es que podríamos medio que inferir por sus colores, ¿no? Sus pigmentos, sus formas, ¿no? Estas que son como típicas formas de hongos, pero recordando que, por ejemplo, hay bacterias del género Streptomyces que tienen formas coloniales como los hongos, ¿no? Así como peludos, y no son hongos, ¿no? Entonces sí es difícil saber quiénes son, nada más así en placa, ¿no? Es muy complicado. Entonces, bueno, nos tenemos que valer tanto de, por ejemplo, la tinción, ¿no? Tinciones de Gram, para empezar a diferenciar si es Gram positiva, si es Gram negativa. Por supuesto, la observación y morfología de las colonias en placas, tubos, pruebas bioquímicas que se hacen, si es catalasa positivo, si degrada la gelatina, si ocupa, de qué manera ocupa los azúcares, si lo fermenta, ¿no? Hay una batería de pruebas muy grande como para ir identificando algunas de ellas. Quienes lo ocupan mucho más, pues son los médicos y también los químicos en alimentos, ¿no? Donde digamos que ya parten de una muestra de queso, por ejemplo, y ya saben más o menos qué especies encontrar, ¿no? Entonces las van discriminando con estas pruebas bioquímicas, con el microscopio, con esta observación y morfología en placa, ¿no? También se pueden crecerlos, perdón, en medios selectivos o diferenciales, ¿no? Por ejemplo, este es E. coli en un medio que se llama McConkey, ¿no? Entonces, E. coli en McConkey se ve así verde brillante, ¿no? Y bueno, así podemos irlos como medio que diferenciando, ¿no? Pero bueno, les decía, esto en realidad solo nos va a acercar al 10% de la diversidad microbiana. Hay otros análisis, obviamente, con
con esta técnica que se llama FISH, ¿no? Que es fluorescencia in situ, es hibridación de fluorescencia in situ, donde a lo mejor conocemos genes específicos de, no sé, de coli, ¿no? Y entonces lo teñimos y vemos cuáles de esas células, ¿no? Dentro de toda esta masa se tiñen con un color o con otro, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo revelan dos tipos filogenéticos distintos, ¿no? Los amarillos y los azules. Son técnicas un poco más sofisticadas, ¿no? Otras que son, que se hacen por fluorescencia, DAPI, que tiñe núcleos, ¿no? Naranja de acridina, que se pega a, por ejemplo, cosas ácidas, como el DNA, ¿no? Por ejemplo, para ver igualmente DNA, perdón. O que es Cybergreen, ¿no? Que es otro colorante y que también permite como identificar, no sé, a lo mejor células bacterianas de células humanas, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de separarlos, y de hecho hay un aparato que se llama citómetro de flujo, no sé si lo ubican, pero se utiliza mucho, por ejemplo, en análisis clínicos, donde separan de la sangre, separan plaquetas de los glóbulos rojos, ¿no? Por su tamaño, por su densidad, etcétera, ¿no? Y entonces hay formas de aislar de una muestra compleja, ¿no? Solo los verdes o solo los naranjas, y eso se puede hacer por citometría de flujo con ese aparato, ¿no? Por ejemplo, es igual una tinción, ¿no? Las tinciones, por ejemplo, la tinción de Gram es una tinción que mata las células, ¿no? O sea, el primer paso que hacemos al tomar la muestra y ponerla en el portaobjetos es fijarla, ¿no? Y la fijamos con calor ante el mechero. Entonces ahí ya estamos matando las células. Son tinciones, digamos, de células muertas, ¿no? Pero hay tinciones con esos marcadores fluorescentes como la fluoresceína o el yoduro de propidio, que permiten identificar, por ejemplo, células vivas de células muertas, ¿no? Donde ya están como dañada su membrana, y entonces cuando ya está dañada la membrana, el yoduro de propidio entra, ¿no? En la célula que ya está lastimada, y entonces nos puede identificar aquellas que están vivas, ¿no? Las verdes, de las muertas, que son las naranjas, ¿no? Incluso, pues, aquí también podemos observar como su morfología, ¿no? Si son cocos, si son bacilos. En este caso, por ejemplo, es una mezcla, es una muestra donde tiene Micrococcus luteus, que son los cocos, ¿no? Y Bacillus cereus, que son todos los bastoncitos. Y pueden ver cuáles están vivos y cuáles están muertos, ¿no? Este es el citómetro de flujo que yo les comentaba, ¿no? Este es el aparato, así se ve. Y entonces uno mete la muestra por aquí y puede separar algunas formas celulares, dependiendo a lo mejor les decía, las que están teñidas de rojo, las que están teñidas de azul, etcétera, ¿no? Nos da aquí como diferentes gráficos, a lo mejor de pronto de tamaño y de qué tan largas y qué tan anchas son, ¿no? Nos habla un poco de, pues aquí por ejemplo hay 3 poblaciones, ¿no? Con respecto al tamaño. Hay unas células que son redondas y muy densas, hay unas que son alargadas, o hay unos que son como redondeadas alargadas, ¿no? Como cocobacilos, y entonces se pueden también separar, ¿no? De muestras así, digamos, complejas, ambientales, se pueden separar diferentes tipos de ellas, ¿no? Digamos, también otras técnicas un poco más avanzadas, pues es que se les peguen algunos anticuerpos, ¿no? Ya veíamos algunos serobares de E. coli la sesión pasada, ¿se acuerdan? De la enteropatógena, de la enterohemorrágica. Entonces ellos tienen diferentes receptores, se les han acoplado algunos anticuerpos, y esos anticuerpos también nos pueden ayudar en esta parte del citómetro para separarlos, ¿no?
Hay otros que les llamamos genes reporteros, donde insertamos genes, en este caso particular, la proteína que es la verde fluorescente, que es la green fluorescent protein, ¿no? Que viene de hecho de una medusa, que es Acurea victoria, y se lo insertamos a algunas, por ejemplo, que expresen el operón LAC, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso, de hecho es nuestro siguiente tema, ¿no? Que vamos a empezar a hablar de genética de genética en bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo metemos estos genes? Y, por ejemplo, si lo acopláramos al operón, a los genes que se ocupan para degradar lactosa, pensando, por ejemplo, en lactobacilos, ¿no? Cada vez que se exprese ese gen para degradar lactosa, estaría prendiéndose, ¿no? O también produciendo esta proteína verde fluorescente. Entonces estaríamos viendo que, no sé, ciertas bacterias, ¿no? Que tienen el operón LAC, pues están expresando y se ven fluorescentes, ¿no? Y esto lo podemos ver en microscopio. O lo podemos seleccionar en cajas, ¿no? Son métodos de selección en cajas. Y el FISH, que ya les hablé un poquito, ¿no? O sea, de la hibridación in situ, son sondas que, por ejemplo, en este caso, es un lodo de estos que se ocupan para las aguas de tratamiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí pueden identificar bacterias nitrificantes y en este otro lado pueden ver las oxidantes, ¿no? Las amonio oxidantes, las verdes, las que oxidan nitritos. Entonces, cada uno de estos grupos amplios está representado por un color, ¿no? Y les permite observar como in vivo diferentes grupos bacterianos, pero son de aquellos que ya se conocen, ¿no? O sea, no podemos crear un marcador de una especie que no conocemos. Necesitamos parte de su secuencia, saber que esa secuencia es característica y que no la comparte con otros, entonces necesitamos alinear a esas secuencias y ver que no la comparten para que esa tinción sea específica. Entonces, bueno, en realidad todas estas cosas nos permiten marcar lo que ya conocemos, pero lo que no conocemos lo vamos a identificar con estas técnicas moleculares que ya les comentaba, ¿no? El 99% de las especies no se pueden cultivar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Pues lo que hacemos es extraer el DNA, ¿no? O el RNA ambiental, y este es un proceso ya muy antiguo, vean, de 1980. Este señor North Base empezó con esta técnica, ¿no? Y de esta extracción de DNA al principio sacó 2000 secuencias. Al analizar 2000 secuencias todavía se puede hacer de manera más o menos con mucho cuidado, ¿no? Uno puede tener a lo mejor su Excel e irlas analizando poco a poco, pero ya con la cantidad de secuencias que vamos teniendo en la actualidad, pues ya no podemos hacer eso, ¿no? No, ya no es una cuestión, digamos, humanamente posible y necesitamos, pues, algoritmos, ¿no? Y las computadoras. Entonces, a esto lo llamamos metagenómica, porque vamos a secuenciar, vamos a tener la secuencia del genoma de una especie, y luego no solo de uno, ¿no? Que sería la genómica, sino meta porque es una población, ¿no? Son muchos genomas al mismo tiempo. Entonces, esto nos permite pues detectar nuevas enzimas, nuevas vías metabólicas, la abundancia relativa de esas especies nuevas, ¿no? Y descubrir algunas de ellas. Entonces, digamos, el flujo de trabajo, más o menos, dentro de la ecología microbiana, a partir de metagenomas, es que nosotros tenemos una comunidad microbiana, ¿no? Donde pues hay cierta diversidad. Pensemos en una muestra de suelo otra vez, ¿no? Y entonces de aquí vamos a extraer el DNA total de esa muestra, ¿no? De 1 gramo, nada más. Que a lo mejor es el mismo gramo de las diluciones, ¿no? O sea, de esa misma muestra tomamos 1 gramo para hacer diluciones y otro gramo para hacer metagenómica. Entonces extraemos el DNA total, esto lo tenemos que hacer romper las células, separar proteínas,
separar el DNA por otra, precipitar el DNA por otra parte. Estas son técnicas de biología molecular que van a ver en su siguiente semestre. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Ya llevan biología molecular de la célula 1. Y entonces tenemos el DNA, ¿no? El DNA, este DNA lo vamos a amplificar, ajá, por una técnica que ya les voy a explicar que se llama PCR y que, bueno, ahora ha sido muy sonada, ¿no? En esta cuestión del COVID, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y la idea es generar muchas copias de ella. Y entonces, cuando tenemos muchas de esas copias, podemos ahora sí como verlas, ¿no? Y literalmente verlas en un gel de electroforesis, ¿no? Entonces vamos a poner nuestras diferentes muestras del DNA completo y en este gel, ¿no? En esta plataforma, que es un gel de poliacrilamida, de un polímero, le metemos carga. Entonces, ¿saben qué carga tiene el DNA? ¿Negativa? Tiene carga negativa, ¿no? Porque toda la parte que le rodea, todos los, ya, vamos a recordar esta otra parte también, ahorita cuando entremos al tema de genética, pero toda la parte de afuera del DNA está dominada por grupos fosfato, ¿no? Entonces los fosfatos, si se acuerdan, es PO4, pero con signo negativo, ¿no? Entonces, eso, ese DNA va a migrar, ¿no? Va a migrar hacia acá, hay un electrodo donde fluye la corriente y acaba el lado positivo, ¿no? Entonces, todo lo negativo se va a ir corriendo hacia acá y aquí se van a ir separando diferentes bandas, ¿no? Como se ve aquí. Y puede ser, digamos, los métodos antiguos de detección de patrones respecto a esta comunidad eran los TRFLPs, ¿no? Que son los fragmentos de restricción. Entonces se cortaban con ciertas enzimas este DNA total, ¿no? De la muestra 1, y entonces se veían así pedacitos, ¿no? Lo cual nos habla no necesariamente de que sean 4 especies distintas, ¿no? Sino que hay un conjunto de DNA que tiene este pedazo, ¿no? Que cortado bajo la misma enzima genera 4 pedazos. Esta otra muestra cortada bajo las mismas enzimas genera estos otros 4, pero de de estos otros pesos, ¿no? De estas otras longitudes. En la muestra 3, la misma muestra de DNA, ¿no? Cortada con la misma enzima genera 2. Entonces esto nos va creando patrones y decir, la muestra 1 es distinta a la muestra 2, a la muestra 3 y a la muestra 4, ¿no? Simplemente porque todas estas muestras cortadas con la misma enzima me dan patrones distintos, ¿no? Pero aquí realmente no nos dice quiénes están, cuántas especies hay, ¿no? Pero esto fue el principio, digamos, de estas técnicas. Ahora lo que hacemos es que podemos identificar fragmentos, ponerles algunas enzimas que nos permitan cortar específicamente la secuencia del 16S del RNA ribosomal, que se acuerdan que es la molécula que utilizamos para caracterizar y que de hecho nos ha permitido ahora identificar los 3 dominios, ¿no? Bueno, de entre las arqueas y las bacterias por parte de los procariontes y el 18S para identificar a los eucariontes, ¿no? Que es la base, digamos, de nuestro sistema de clasificación actual. Entonces, con estos pedacitos, estos fragmentos de 16S, estos sí van a ser todos iguales, los vamos a separar del gel, ¿no? Los vamos literalmente a recortar y esto lo purificamos, le quitamos el gel, ¿no? Y este DNA lo mandamos a secuenciadores. Entonces ya con los secuenciadores vamos a tener toda la secuencia de este gen 16S, los vamos a alinear y los vamos a comparar con las bases de datos que ya están reportadas, ¿no? Para saber si es un Bacillus subtilis, si es un Bacillus cereus, Megatherium, si es Clostridium, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la reacción de cadena de polimerasa que, que describe Kary Mullis en 1986. Entonces nosotros tenemos una molécula de DNA, y lo que queremos es obtener diferentes copias como para amplificar su efecto, ¿no? Si es una sola molécula,
para nosotros e incluso para las máquinas va a ser muy difícil detectar, entonces necesitamos amplificarlo muchas veces. ¿Y cómo logramos esto? Si se acuerdan, y si no se acuerdan lo vamos a recordar la siguiente clase, ¿cómo se duplica el DNA? Se tienen que abrir las hebras, y una vez que se abren las hebras, entra un cebador, ¿no? O un primer, y de aquí empiezan a incorporarse los diferentes nucleótidos, ¿no? Las bases complementarias. Si aquí dice A, la base complementaria debe ser T, ¿no? Si aquí dice C, la base complementaria es G, ¿no? Entonces se van agregando esas diferentes nucleótidos, pero no se hacen solos, ¿no? O sea, ni siquiera se abre de manera natural, tampoco es que se incorporen los nucleótidos solos, sino quienes los va incorporando es una enzima que se llama polimerasa, ¿no? Entonces, en particular, esta reacción se basa de que abrimos el DNA desnaturalizándolo, simplemente con temperatura vamos a lograr que se abra. Naturalmente, o digamos como ocurre en las células, eso ocurre con una topoisomerasa, ¿no? Ya vamos a ver todos esos pasos, pero hay una enzima que que va abriendo las hebras de DNA. En este caso, como lo estamos haciendo afuera en el laboratorio, ocupamos calor simplemente para abrir esas hebras, ¿no? Entonces las abrimos y después, en este punto, va a entrar la polimerasa, ¿no? Es una polimerasa que va a actuar a estas temperaturas. Es una polimerasa que es la TAC polimerasa, que se aisló, ¿no? O sea, sí, se aisló de una arquea que es Thermophilus aquaticus, ¿no? Entonces, es una enzima, es una polimerasa que está acostumbrada a trabajar bajo estas condiciones de temperatura, ¿no? Entonces, se incorpora esa polimerasa y se tienen los DNTPs, ¿no? Todos los nucleótidos se van a poner aquí. Esta polimerasa los va a ir incorporando. Obviamente primero también le vamos a poner en toda la reacción el DNA, los primers, los nucleótidos y las polimerasas, ¿no? La polimerasa además necesita iones divalentes como el magnesio, una solución buffer, ¿no? Y todo esto ocurre en un aparato que se llama termociclador. Entonces, abrimos, se mete la polimerasa, incorpora los nucleótidos con las bases correspondientes, y una vez que termina de copiar, que todo esto es la elongación, ¿no? La elongación ocurre a 72 grados. Una vez que esto termina, decimos que terminamos un ciclo. Entonces, a partir de una, tenemos dos, ¿no? Tenemos dos hebras al final del primer ciclo. Y luego va creciendo exponencialmente porque estas dos hebras se vuelven a duplicar, ¿no? Y entonces tenemos 2 y luego tenemos 4. Y de estas 4 después tenemos otras 2, 4, 6, 8. Va creciendo 8, 16, ¿no? Va creciendo. Y se van duplicando. ¿Qué pasa? ¿No? Que tenemos el DNA templado, el DNA original, que es el gen que nosotros queremos, que en particular estamos hablando del 16S. Entonces, en el primer ciclo tenemos de un lado y del otro, entonces tenemos la copia de un lado y del otro, ¿no? Son 2 y 2, 4. Y luego crece, les digo exponencialmente, ¿no? Va en potencia. Entonces 2 a la 2, 2 a la 3, tenemos 8, luego tenemos 16, luego tenemos 32. Y esto, 32 copias en el cuarto ciclo. Usualmente en un termociclador llegamos a 35, sí, normalmente a 35 ciclos, ¿no? Al final vamos a tener pues justo 2 a la 36, que son 68 millones, 68 mil millones de copias, ¿no? O 68 billones en inglés. 2 a la 36 copias, ¿no? Del gen que nosotros queríamos al inicio. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos detectar. Ahora, ustedes han escuchado la reacción PCR en este contexto de COVID. ¿Para qué lo ocupan? Que ustedes hayan escuchado. Pues para confirmar, ¿no? Que efectivamente
es el virus el que está ahí, porque Exacto. es una reacción, ¿no? Por cadenas de nucleótidos, me parece. Ujú. O sea, el virus del COVID, ¿no? Hay ciertas secciones que nosotros podemos amplificar, ¿no? Por ejemplo, no sé, el spike, ¿no? O alguna de sus proteínas. Y entonces, a partir de eso, por mínimas cuentas que tú lo tengas en tu organismo, lo van a amplificar para saber, para que los puedan detectar si es o no, si tienes o no tienes COVID, ¿me entienden? Y entonces, en vez de hacer un templado de DNA, pues puede ser un templado de RNA también, ¿no? Entonces, la idea básicamente de la reacción de PCR o de reacción en cadena de la polimerasa es generar miles, millones de copias para que nosotros, o sea, con los métodos humanos que tenemos de detección, podamos identificarlo. Ujú. Sí, más o menos quedó claro esto, porque es mucha información, pero espero que más o menos les haya podido explicar. Sí, se entendió. Bueno, entonces, a través de generar, ¿no? De una muestra, múltiples copias, millones de copias de lo que había originalmente, nosotros podemos, ahora sí, identificarlo en un gel, ¿no? Este es un gel, esta es una amplificación de PCR, ¿no? Cuando tenemos un producto de PCR, después de las 35 copias, de los 35 ciclos, perdón, vamos a poder ver una banda, y si ven es una banda más o menos ligera, ¿no? Pero que si lo hubiéramos hecho de la muestra original no vemos nada. Entonces, esto nos permite ver algunas bandas. Ahora, estas son diferentes muestras, ¿no? Y lo que se está viendo son diferentes tamaños. Esto es un marcador de peso molecular, donde, por ejemplo, aquí serían 1000 pares de bases, ¿no? Por decir algo. Y aquí 500, y acá 100 pares de bases. Entonces podemos identificar diferentes fragmentos o qué tanto DNA contienen cada uno de estos fragmentos, ¿no? Y se hace mediante un gel de desnaturalizante, ¿no? Eh, y después cortamos esas bandas y las mandamos a secuenciar, ¿no? Eh, Les decía que antes se hacían, ¿no? Estos patrones, se identificaban los patrones moleculares que eran por TRFLPs, que son los fragmentos de restricción terminal, ¿no? ¿Eso que nos quiere decir, no? O sea, ya dijimos que tenemos una comunidad, ¿no? Microbiana a la cual extrajimos el DNA para poder visibilizar esas secuencias. Hacemos PCR, tenemos un buen de copias de ese 16S. Imagínense, ahí está una especie de bacillus, ¿no? Y entonces a ese le sacamos, dependiendo de su abundancia natural, va a tener tantas copias después de 35 ciclos, ¿no? Pero también había E. coli y también había salmonella, ¿no? Y entonces todas ellas se van a duplicar en los diferentes ciclos de manera que los podamos observar. ¿Qué es lo que estamos secuenciando o amplificando? Pues es este gen de 16S, ¿se acuerdan? Si se acuerdan de los genes, ¿no? Que estaban, bueno, más bien de cómo se compone el ribosoma, se acordarán que en la subunidad pequeña estaba el 16S, ¿no? Y esta tiene cierta longitud, ¿no? Más o menos 1540 pares de bases. Sin embargo, no secuenciamos todo el gen 16S, sino solo algunas regiones que son hipervariables. Entonces, este es en promedio, ¿no? Pero la diferencia entre un Bacillus y un E. coli es que esta parte terminal no va a ser siempre del mismo tamaño, ¿no? O sea, a lo mejor en E. coli termina en 1513 y no sé, en otra termina en 1550 y tantos, ¿no?
Y entonces nos generan estos patrones, ¿no? Que son largos, que si bien empiezan aquí, no sabemos dónde cortan, ¿no? Porque eso depende de la especie. Ujú. Y entonces cuando analizamos cada uno de estos fragmentos, habrá fragmentos que estén muy chiquitos, ¿no? Y habrá fragmentos que estén más largos. Y entonces eso nos da diferentes patrones. Y antes decíamos, esta es una especie distinta a otra, y esta es distinta a esta otra. Pero luego no sabíamos muy bien quiénes eran. Aun cuando las mandábamos a secuenciar, teníamos la secuencia, pero no sabemos quiénes eran, ¿no? Entonces, otras formas de estudiar también esta diversidad es con los filochips, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, decíamos, aquí voy a poner una secuencia de E. coli, y aquí una de salmonella, y aquí una de, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, voy a inocular mi muestra, y si el DNA se complementa con el otro DNA que está aquí, ¿no? Porque es una parte de E. coli, entonces si hibrida, si se juntan, pues entonces van a ser positivos, ¿no? Y van a brillar. En cambio, si no, pues no lo van a hacer, ¿no? Y entonces, de esa manera es que empezaron a ver, se llaman microarreglos, o geochips, o filochips, ¿no? Donde, digamos, es una muestra de, no lo sé, de estas muestras de tratamiento de agua, donde se sabe más o menos la composición de especies que hay ahí, ¿no? Entonces son las especies que estamos esperando y las ponemos aquí. Ahora, diferentes muestras de a lo mejor diferentes plantas de tratamiento alrededor de, no sé, en toda la República Mexicana, pues las muestreamos y las inoculamos aquí, ¿no? El DNA, no como tal la muestra, ¿no? Sino los DNAs, en particular el gen 16S. Y vemos si hibrida o no hibrida, ¿no? Entonces, si hibrida así como un poquito, pues nos habla de que a lo mejor pues es la misma especie, pero con ciertas modificaciones, ¿no? Pero en general, si hibrida, pues se va a poner fluorescente y vamos a saber que está presente esa bacteria, ¿no? Hay veces que también se interpreta dependiendo de qué tan intenso es el brillo, es que había una menor cantidad de esta especie, ¿no? Por ejemplo, porque es ligeramente positivo, y claramente los que no, pues es que no estaba esa especie. Entonces, vean como diferentes formas en las que ha ido avanzando un poco el estudio de los microorganismos, ¿no? A través de esto. Y aquí les puse uno de los artículos que he estado trabajando, ¿no? Que son muestras de bacterias que están asociadas al suelo en cultivos de café en 3 localidades, en Naulinco, Coatepec y en Huatusco, ¿no? Y estos son los gráficos que generamos, ¿no? O sea, a partir de la secuenciación del gen 16S, cada uno de estos puntitos representa una comunidad. Esto está a nivel de orden, ¿sí? De orden, y cada uno de estos puntitos en realidad representa la composición de 86 órdenes distintos, ¿no? Puntitos que están más cerca, por ejemplo, estos dos, pues hablarían de que tienen una comunidad más parecida, ¿no? Los que están más lejanos, estos, pues nos hablan de que tienen una composición muy distinta entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, este es un gráfico de ordenamiento que se utiliza en estadística multivariada, justamente para representar en 2 planos, ¿no? En 2 ejes, perdón, todo lo que en realidad serían 86, ¿no? 86 dimensiones, porque les estoy diciendo que cada uno de estos puntos tiene 86 componentes, ¿no? Por ejemplo, el contenido de Rhizobium, pero de acidobacterias, de pseudomonas, de tal, ¿no? Es una forma de representarlo. Y entonces lo que vemos aquí un poco, en estos sitios de café, de cultivo de café, utilizan diferentes manejos, ¿no? Hay aquellas fincas cafetaleras que utilizan muchísimos insumos, les ponen muchos pesticidas, herbicidas, le ponen mucho fertilizante, y hay algunos que lo manejan más de manera orgánica, ¿no? Le ponen abono, le ponen lombricomposta,
así, ¿no? Y entonces definimos diferentes grados de manejo, ¿no? Los de manejo alto, que sí le ponen muchas cosas, como los que más o menos, los que le ponen más bien composta y así, y sitios de vegetación secundaria donde no tienen cultivo de café, ¿no? Entonces, si ustedes ven, de este lado de la gráfica se encuentran todos esos de referencia, ¿no? Los que no están manejados, que no tienen café, que nos habla de una composición un poco distinta a los que, por ejemplo, de este otro lado, donde se acumulan los rojitos, y aquí hay uno de manejo bajo, que se metió, ¿no? Porque sí lo manejan orgánicamente, pero lo manejan muy intenso. Tienen una técnica de cultivo que es la permacultura, y le ponen cuarzos y le ponen minerales, le ponen un buen de cosas, ¿no? Entonces, esta composición se parece mucho más a los de manejo alto. Entonces, de aquí podemos un poco, recuerden que el objetivo de la ecología microbiana es decir, quiénes están ahí y qué están haciendo. Entonces, lo que podemos observar es que, por ejemplo, estas bacterias que están en sitios que no están manejados, que no tienen cultivo de café, tienen un pH mayor, ¿no? Mientras que estos de acá tienen un pH más bajo. Y aunque al café le gustan los pHs bajos, lo que sí se ha reportado es que con el uso de fertilizantes se empieza a acidificar el suelo. Y cuando hacemos otro análisis que nos permite determinar qué bacterias son más abundantes en cada una de las categorías, vemos, por ejemplo, acidobacteriales, es una de las que es muy abundantes en los sitios de manejo alto y tiene toda relación con esta medida que es el pH, que les digo, a ellos les gustan, aquí está dominado por bacterias que les gustan los pHs más ácidos, ¿no? Y que a lo mejor son aquellas que resisten a la fertilización, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en estos sitios de manejo de referencia hay mucho más rizobiales, ¿no? Si se acuerdan de rizobio, son estas bacterias que forman nódulos y que se asocian a plantas para ayudarles a fijar nitrógeno y que están relacionados justamente a ambientes más fértiles, ¿no? Ambientes menos degradados. Entonces vemos justo que esos sitios, ¿no? Vegetación secundaria, pues hay mucho más rizobiales, ¿no? Que en las otras categorías. Y bueno, así podría irles describiendo cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí están en los sitios de referencia pseudomonadales, que como les decía, pseudomonas y veíamos en los ejemplos anteriores, y bacilales, ¿no? Bacillus y pseudomonas son bacterias que están relacionadas a ambientes, a estas que pertenecen a este grupo grande que les decía, que son bacterias promotoras del crecimiento en plantas. Entonces aquí salen ellas, ¿no? Entre otras que a lo mejor ni sé qué son, ¿no? O sea, por ejemplo, esta RB41 no se sabe muy bien qué hacen, o MBS 40, ¿no? Para ese canal de televisión, o el IN 329, hay algunas de aquí, o algunos órdenes que no sabemos muy bien qué hacen o no están muy caracterizados, ¿no? Y dentro de los de manejo alto, pues ya les decía, están esas acidobacteriales, pero están jantomonas. Jantomonas suelen ser bacterias asociadas a enfermedades, ¿no? Son fitopatógenas. Están estreptofitas. Estreptofitas son bacterias que viven en ambientes más bien muy áridos, ¿no? Entonces se relaciona muy bien con estos ambientes, ¿no? Donde tienen manejo alto, donde ya no dejan cobertura y además les decía, les ponen muchos herbicidas, entonces no crecen nada alrededor del cafeto, ¿no? Entonces, medio que podemos ir infiriendo, o sea, por qué, o acá estas termagemotisporales, ¿no? Este tipo de bacterias viven en ambientes, pues como su nombre los dicen, así calientes, ¿no? Entonces, al no haber cobertura, el suelo está desnudo, pues seguramente, pues, habrá bacterias que se adaptan a esas condiciones ácidas, ¿no? Donde no hay cobertura vegetal, etcétera. Entonces, es de ahí que vamos creando ciertas hipótesis de la función de algunos de ellos, ¿no? Pero, pero digamos que sería como muy poco profesional decir eso, ¿no? O sea, podemos sugerir y decir, estas personas lo han reportado,
o se han reportado en cambio de uso de suelo una mayor abundancia de estas bacterias, ¿no? Etcétera. Se han perdido, por ejemplo, rizobiales. Esto nos habla de que en esta categoría hay mayor rizobiales, pero en estas otras no. Este es un análisis se llama LEFC, es un análisis de discriminantes. Es un análisis estadístico que nos permite así con certeza decir cuáles órdenes son en su abundancia muy distintos con respecto a las otras categorías, ¿no? Pero en este caso, además, medimos la función, ¿no? Porque decíamos, ¿quiénes están ahí? ¿Qué están haciendo? Y entonces, vean que estos gráficos son muy parecidos. Y aquí lo que estamos viendo es con unas plaquitas, ¿no? De lisa, con 86 pocitos. En cada uno de esos 86 pocitos había diferentes fuentes de carbono. Había dentro de los grupos o gremios aminas, aminoácidos, carbohidratos, ácidos carboxílicos, polímeros, ¿no? Y entonces, analizamos estas muestras, inoculamos las muestras, las crecimos y vimos qué tanto podían consumir esta comunidad los diferentes grupos de carbono. Y lo que observamos es que en general todos son iguales, estadísticamente, excepto las aminas y las amidas. Se ve que en los sitios de referencia, ¿no? Aquellos que no tienen cultivo de café, hay un mayor consumo de aminas y amidas, mientras que en el manejo alto hay un menor consumo de esto, ¿no? Lo cual nos habla de que hay una diversidad, se está perdiendo una diversidad funcional, ¿no? Hay aquí, digamos, bacterias que ya no son capaces de consumir ciertos aminas o amidas, ¿no? Referente al suelo donde ellos viven, ¿no? O sea, en Veracruz, ¿no? Y entonces podemos ver, les digo, las otras no son estadísticamente distintas, pero sí se ven algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, se ve muy pequeño, ¿no? O sea, hay como que sí hay una ligera disminución, aunque no significativa, estadísticamente significativa, en el uso de ácidos carboxílicos, ¿no? Y regresando a esta imagen, podemos ver que los sitios de manejo alto tienen una mayor relación carbono-nitrógeno. Esto quiere decir que el carbono se está acumulando y a lo mejor se está acumulando porque no hay esa diversidad que permita que se consuman todas las fuentes de carbono, ¿no? Entonces esa es otra de las inferencias. Y bueno, este gráfico es muy feo, no quiero aturdirlos, pero es relacionar un poco esos gremios con los diferentes órdenes y ver, no sé, por ejemplo, ¿no? Las aeromonadales les gusta o están relacionadas con el alto consumo de aminoácidos. Cuando los valores del consumo de aminoácidos son más grandes, también la abundancia de las aeromonadales es más grande, ¿no? Hay una mayor abundancia de ellas. Entonces podemos ir más o menos identificando, ¿no? Al menos relacionando o al menos, más bien, como ofrecer alguna hipótesis de cuál sería el papel de estas bacterias en cuanto a esta función en determinado sitio, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que se hace desde la ecología microbiana. Y bueno, todavía nos queda tiempo y a lo mejor podríamos discutir artículos. Yo siento que ya todos estamos un poco cansados y arañando las vacaciones. Entonces vamos a dejarlo aquí si les parece.